Muy bien, pues conforme al calendario de lectura, vamos a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 3. Ustedes me dicen cuando estemos ahí. ¿Sí? Segunda a los Corintios, capítulo 3, y vamos a leer, bueno, síganme con su vista a partir del versículo 7. ¿Sí? Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo del 7 en adelante. ¿Sí? Dice lo siguiente: el camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba como la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Si recuerdan, de hecho hoy en la mañana leímos parte del relato, ¿verdad? Que la gloria de Dios iba a pasar por enfrente de Moisés y Moisés, pues Dios mismo iba a cubrir. Bueno, en los días siguientes, pues Moisés siguió yendo ante la presencia de Dios y esa misma presencia de Dios se le pegaba a Moisés, ¿sí? Tanto que Moisés tenía que usar un velo precisamente para que no, la gente no lo viera, o sea, ¿cómo decirlo? Este, para que como que la santidad de Dios solamente quedara donde realmente tendría que estar, ¿sí? Y que esto, que de la gloria de Dios, si el pueblo de Israel no estaba bien delante de Dios, la gloria de Dios no podía ser compartida para con ellos. ¿Sí me explico? Por eso había ese velo, por eso el pueblo de Israel no podía ver realmente la gloria de Dios, porque Moisés usaba ese velo, ¿sí? Bueno, después dice versículo 8. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino? Ahora, recordemos, versículo 7 dice el camino antiguo, refiriéndose al cumplimiento de la ley, refiriéndose a todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, refiriéndose a todos los mandamientos, todos los preceptos que como pueblo de Israel tenían que cumplir. Ahora en el versículo 8 dice, no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo ¿qué? Camino, ¿sí? Ahora que el Espíritu Santo da vida. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estudiamos hoy en la mañana? ¿Referente a qué? Que realmente una persona cuando tiene un encuentro con Jesucristo, con Dios, su vida es que cambiada, transformada completamente. ¿Y qué era lo que pasaba con Moisés? Moisés estaba cerca de Dios y parte de la misma gloria, ese resplandor de Dios, se le impregnaba a Moisés y Moisés por eso cubría su rostro. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Sí, aquí a los Corintios, a ver, si Moisés por el hecho de estar cerca de Dios se le pegaba su gloria, ¿cómo dice aquí? No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, que es ahora el nuevo camino es refiriéndose a Jesucristo, ¿sí? Ese camino que solamente va a Dios, dice, ahora que el Espíritu Santo da vida. Y ahora recordemos que el Espíritu Santo, en aquellos que han creído en Jesucristo como único y mediador, único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo está en ellos y la gloria de Dios tendría que, ¿qué? Que ser evidente, tendría que mostrarse. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque hay una cercanía, hay una comunión, así como Moisés con Dios, así cada uno de nosotros deberíamos de tener esa estrecha relación con Dios y la gloria de Dios tendría que mostrar que en nosotros. ¿Sí me explico? Es por eso que dice, no deberíamos, ahora en este nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida, versículo 9. Si el antiguo camino que trae condenación, refiriéndose a la ley, era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios. ¿Sí? Porque realmente, ¿qué era lo que hacía la ley? La ley simplemente nos decía lo que era bueno, lo que era malo, y ya. Nos daba a entender lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba.
¿sí? Pero no había nada que al pueblo de Israel, que a las personas les impulsara a ser obedientes para Dios. Simplemente eran ellos, ¿sí? Inclusive, tristemente, aún así en personas en el Antiguo Testamento, como en el caso de David, como en el caso inclusive de Samson, como en el caso del mismo Salomón, aun cuando el Espíritu Santo llegaba a ser parte de su vida, que ahí llegaba y se iba, ¿cómo vivían? ¿Reflejaban la gloria de Dios? No, no. ¿Sí? No la reflejaban porque sí les faltaba más comunión con Dios como lo hacía Moisés. Entonces no había realmente algo que día con día les forzara, o no tanto forzara, les animara, y como vimos hoy en la mañana, que el amor de Cristo, ¿qué? Guíe, ¿verdad? Controle nuestra vida. Lo leímos hoy en la mañana. Entonces, una persona cuando dice aquí, si en el antiguo camino que trae condenación era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios. Y la única forma en que uno puede ser justo delante de Dios es a través de depositar la fe y creer en Jesucristo como medio de salvación. Versículo 10 dice, de hecho, aquella primera gloria que era para nada gloriosa, comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino, así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre. Prácticamente la invitación de Pablo hacia los corintios y hacia nosotros también es de que la nueva forma de vivir de cada uno de nosotros tiene que ser que un reflejo de la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? En el Antiguo Testamento era algo, ¿sí? Pero ahora en el nuevo camino, en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, nuestra vida tiene que ser completamente diferente y la adoración completamente diferente. Yo no sé por qué hay mucha gente todavía en el mundo que está aferrada al Antiguo Testamento, que está aferrada a cumplir mandato tras mandato, que está aferrada inclusive que es que tenemos que hablar en hebreo porque si no, Dios no se manifiesta, es que le tenemos que hablar en su nombre porque si no, Dios no nos escucha, etcétera, y cada barbaridad que se inventan simplemente porque se quieren aferrar todavía al antiguo, a lo viejo. ¿Sí me explico? Cursos que se han dado en internet y dicen, tú no puedes entender la Biblia si no aprendes el hebreo, si no aprendes el antiguo como debe ser, cuando nosotros deberíamos estar ¿en qué? En el nuevo camino. Y como dice aquí, así que si el antiguo camino que ha sido ¿qué? Reemplazado era glorioso, cuanto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre. En el Antiguo Testamento las personas tenían que cumplir la ley simplemente por religiosidad, simplemente por sus fuerzas, simplemente porque lo tenían que hacer. Pero ahora en el nuevo camino ya tenemos a alguien que nos ayuda. ¿Quién es? El Espíritu Santo que da vida. Y teniendo el Espíritu Santo en nosotros, teniendo el Espíritu Santo habitando en nuestros cuerpos y en nuestras vidas, y así literalmente debería demostrarse la gloria de Dios hacia el mundo. La gente debería de ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Versículo 12. Ya que este nuevo camino, dice que nos da tal confianza, podemos ser ¿qué? Valientes, ¿no? Qué interesante. Normalmente citamos ¿qué? Josué 1:9, que dice, esfuérzate y sé valiente y que bla, 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 bla. ¿Sí? Y preguntamos, ¿y ese texto va dirigido para nosotros? No, va dirigido para Josué. Pero ¿este va dirigido para nosotros?
Sí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el hecho de que ahora nosotros tenemos la gloria de Dios, que ahora que nosotros tenemos esta comunión con Dios, que ahora que el Espíritu Santo habita en nosotros, dice, ya que este nuevo camino nos da que tal confianza, podemos ser ¿qué? Muy valientes. ¿Sí? Una persona que realmente ha dejado que Dios sea parte de su vida, que Cristo es realmente su Señor, que Cristo maneja su vida, que el Espíritu Santo lo guía, es una persona que se puede sentir muy valiente. Y no me refiero a ese valiente de que, ay, a ver, yo acá soy muy valiente, a ver, hágame lo que quieran y vas a ver que no me pasa nada. No, no estamos diciendo ese tipo de torpeza, ¿sí? O de valentonados. No, no estamos refiriendo a eso, sino nos estamos refiriendo al hecho de que una persona, cuando el Espíritu Santo ya está en su vida, tiene la valentía de poder enfrentar ¿qué? El pecado, ¿sí? Poder enfrentarse inclusive a sí mismo, porque muchas veces los principales conflictos que la gente tiene es consigo mismo, con su carácter, con su forma de hablar, con su forma de sentir, con su forma de muchas veces de reaccionar ante ciertas situaciones. Sí, pero ahora entendiendo, por eso es entenderlo y creerlo, que una persona diga, a ver, tengo comunión con Dios, tengo que reflejar la gloria de Dios. El Espíritu Santo está en mi vida. Sí, tengo que entender que el Espíritu Santo ahora habita, que yo soy morada del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me tiene qué me tendría que hacer eso? Deshacerme sentir casi, casi como superior, como dice aquí, un valiente. Y poderme enfrentar con mi carácter, poderme enfrentar con esas situaciones que tal vez pueden causar que yo caiga en pecado. Puedo ser valiente en enfrentar todas esas situaciones en las cuales me podrían alejar de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que no hacía la ley, ahora en Cristo sí lo puedo hacer. ¿Sí me explico? Sí, antes el Espíritu Santo no habitaba en ellos, pero ahora sí, el Espíritu Santo habita en ellos y tenemos todas las herramientas y todo lo que necesitamos para ser valientes y enfrentarnos a todas esas situaciones que nos alejan de Dios. Simplemente, igual los domingos, ¿sí? Es que no voy a venir porque me llegó visita. Se necesitará valentía para decir, a ver familia, qué bueno que llegaron, nos da mucho gusto, pero nos vamos a la iglesia. No que es que no, nos vamos. O simplemente no vengan los domingos. Se necesitará valentía. Sí, sí. Y ahí es donde se demuestra realmente si una persona realmente dice o presume que realmente tiene una verdadera relación con Dios o no. ¿Sí me explico? Cuando realmente es valiente y dice, esto es de Dios, yo estoy en comunión con Dios, Dios es lo más importante para mí, Dios es lo principal, ahí sí, sacar esa valentía que dice aquí y no nada más recitar Josué 1:9 y esfuérzate y ser valiente y solamente se queda como pura rezo, puro recitar. Y la valentía que Dios te ha dado y la valentía que deberíamos de tener, ¿por qué no la expresamos en esos momentos? ¿Sí me explico? Tenemos todo lo que necesitamos para ser valientes. ¿Por qué? Porque el hecho de tener a Cristo con nosotros, como dice aquí, ya que este nuevo camino nos da que tal confianza, podemos ser muy valientes. ¿Sí? Qué triste que es que me interesa más lo que me diga mi familia que lo que Dios diga. Eso es triste. ¿Y qué debería decir? Me importa más lo que Dios dice que lo que mi familia diga. Que, ay, es que eres un payaso. ¿Cómo es de que venimos a verte? Ay, es que eres un payaso porque ¿por qué los domingos no puedes venir con nosotros? Tengo, a veces sí he ofendido yo, así como hace rato le dije a mi hijo, yo he ofendido lamentablemente, les digo, perdón,
tengo cosas más importantes que hacer. ¿Cómo? O sea, no es importante cuando estar. Tengo cosas que hacer en la iglesia y son más importantes que estar con nosotros. A mi familia le he dicho, a mi papá, a mis hermanos, ¿les he caído bien? No, no les he caído bien. Pero los he tenido que, diría algunos, los he tenido que educar para que aprendan a respetarme. Porque cuando ya empiezan a saltarse las trancas, ¿sí? Y a no respetar la decisión de uno, entonces ya empiezan los alejamientos y empiezan los problemas, ¿sí? Ellos han entendido que con los domingos no cuentan con nosotros, ¿sí? Ellos han entendido que para mí es más importante un domingo estar aquí que estar con ellos. ¿Sí me explico? Pero eso es algo que cada quien tiene que tener una convicción propia, ¿sí? Tiene que haber una convicción de cada uno y realmente tener esa confianza y esa valentía. Si uno no tiene como prioridad primeramente a Dios, entonces no me presumas que eres muy espiritual o que Dios primeramente está en tu vida. ¿Sí me explico? ¿Sí? Tenemos que tener ese criterio. Versículo 13 dice, no somos como Moisés, quien se cubría la cara con el velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Versículo 14. Pero la mente de ellos se endureció, refiriéndose al pueblo de Israel, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. ¿Sí? ¿Qué fue lo que vimos hoy en la mañana en la escuela dominical? ¿Qué dice Pablo? Que antes nosotros teníamos un criterio de Cristo conforme al mundo. ¿Sí? Y el pueblo de Israel, ¿cómo tenía el criterio referente a la ley, referente a las cosas de Dios? Pues conforme a su religiosidad, conforme a sus tradiciones, conforme a lo que se les ha enseñado, pero simplemente era eso, porque dice 14 otra vez, pero la mente de ellos se endureció hasta el día de hoy. Dice, y el mismo velo les cubría la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo, y que lo que dice, y este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Entonces, si mi familia no me comprende por qué yo digo no los días domingos, ¿por qué creen que es? Porque ellos siguen viendo a Cristo o que yo vengo a la iglesia de una forma ¿qué? Religiosa. ¿Sí me explico? Ellos entienden que para mí esto es mi religión, es mi grupo, es mi secta, es mi lo que sea. Para ellos es eso, porque lo piensan como el mundo. Pero si ellos entendieran realmente, si creyeran en Cristo, ¿qué es lo que pasaría? Ese velo, ¿qué? Se cae. Y entonces ya considerarían a Cristo o las cosas de Dios como uno. Y le darían la misma importancia como le da la importancia a uno, ¿sí me explico? ¿Sí? Pero eso solamente va a ser si ellos llegan a creer, mientras criticarán, dirán, se enojarán, hablarán mal de nosotros, lo que sea, y eso no importa, porque yo prefiero estar bien con Dios a estar bien, y perdón que lo diga, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas y con mis tías. Quien me ha dado las salvaciones, Cristo. Y quiero que entiendan, no es por religiosidad, sino es mi obligación a ustedes invitarlos a que ustedes en lo individual tengan una buena relación con aquel que les dio la salvación. Su compromiso no es conmigo, su compromiso es con Dios.
Su compromiso no es con aposento alto, su compromiso es con Dios. Y mi responsabilidad es animarlos a que realmente ustedes puedan tener una relación limpia, real, verdadera con Dios, no conmigo. ¿Sí me explico? Porque al final de cuentas, bueno, sí, fallarás, no vendrás o lo que sea. No pasa de que hablemos mal de ti, por ejemplo, ¿sí? No pasa de eso. Pero, ¿qué opinión tendrá Dios? Me fallaste. Dices que, pero no estás aquí. No eres parte de. Me fallaste. Otro domingo más que el hermano Eduardo va a hablar de ti, pero fallaste. Me fallaste a mí. ¿Se me explica? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos que la prioridad de nuestra vida siempre tiene que ser Cristo, siempre Dios y siempre el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Versículo 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, dice, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ahí quiero hacer una pausa. ¿Se han escuchado que mucha gente cita esta frase? Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y cuando lo dicen así, ¿en qué momento lo dicen? No se hagan. Que cuando están, ¿qué? Hablando en lenguas, ¿no? O cuando se están cayendo, o cuando están saltando, o cuando están corriendo, y que dicen, es que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y hacen, y gritan, y brincan, y esto, y hacen su show y todo. ¿Cierto o no? Dice, ¿por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Eso es libertad o es libertinaje? Libertinaje. Y así conforme vamos leyendo, el contexto se estará refiriendo a eso, a que donde el Espíritu de Dios se está refiriendo a ese tipo de libertad, donde yo puedo saltar, gritar, hablar en lenguas, caerme y todo eso. Y puedo yo citar este texto y decir, sí, hermano, es que donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios hay libertad y yo soy libre de hacer lo que yo quiera. ¿Eso dice el texto? No, ¿verdad? Entonces descartamos ese texto y cuando alguien lo vuelva a decir, invítelo mejor a leer la Biblia, porque eso no dice el texto. Está completamente alejado. ¿Sí me explico? Inclusive está más bien animando a que una persona tenga una vida ordenada y guiada por ¿quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces nadie puede decir, es que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No, no lo puede decir, y menos para las cosas que tú quieres hacer. Poner el desorden, poner X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, versículo 7 nuevamente. Pues el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor, dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿a qué libertad se está refiriendo? De hecho, hoy en la mañana también lo leímos, ¿no? Y a veces yo me digo, oye, Señor, o sea, ustedes piensan que yo voy acomodando. ¿Qué creen que no? ¿Qué creen que no? Porque, por ejemplo, esto es conforme las semanas. Y la escuela dominical son temas que ya están planeados desde antes. Y qué interesante que a veces coincide. ¿Será una señal? Algo, a lo mejor Dios quiere resaltar algo, ¿verdad? Pero qué interesante que muchas cosas van coincidiendo. ¿Sí me explico? Y qué bueno porque entonces, ¿qué podemos ver? Que toda la Biblia, pues se va engranando una cosa con otra. ¿Sí me explico? Entonces, es importante, hermanos, es importante, como dice aquí, que en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya soy libre de esas cargas de la religiosidad, soy libre de las cargas del pecado, que veíamos la persona que le pedía perdón a Dios,
¿Qué palabra era qué? Tenía alegría en su corazón, no tenía ese pesar. Entonces se está refiriendo a ese tipo de libertad, no a ese tipo de libertinaje que el pentecostalismo, el carismatismo implementan ese texto, ¿sí me explico? Sino al tipo de libertad espiritual del cual Cristo nos ha libertado. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios o reclamaciones? ¿Alguna raíz de amigos? Se interpreta más la Biblia, pastor. Se interpreta más la Biblia. No. De las personas. Ya que a veces agarramos lo que nos conviene. Sí. Y no agarramos lo que dice Dios. Pues por eso hay mucha libertad en otras cosas, porque dice pues libertinajes. Sí. Pero eso, por ejemplo, estaba viendo otra vez un video en Estados Unidos que la gente se cae. ¿Por qué no las deja caer? ¿O por qué no así? Que se caigan, ¿no? Déjenlos caer. Pero no, es gente ya que ya está preparada, sabes que tú vas a pasar y no, entonces no hay. A mí me ha tocado ver así estadios, o sea, diga estadios. Llega la persona y los de esta, todos los de aquí. Y todos, y ahora se va para acá. Los de acá. Y todos para atrás. ¿Sí? Y igual va así como que va seleccionando. Y pues la gente, no sé, muchas veces no se queda parada porque ¿de qué las tachan? No eres espiritual, no te tocó el Espíritu Santo. Sí, y eso es incorrecto. Sí. Sí, justo eso, que sí, eso sí es posible lo de... Es que yo, o sea, normalmente yo siempre he ido como a la iglesia bautista y nunca, la verdad, nunca me ha tocado ver eso de que hablen en lenguas o que... No se pierde de nada. Entonces, pero acabo de ver un video que me salió así, estaba viendo cosas y me salió de que ellos dicen que explican de que sí se sienten tocados por el Espíritu Santo y que por eso empiezan a hablar en lenguas y que por eso empiezan a hacer todo eso. Entonces me quedo con esa duda. ¿Eso sí es posible por medio del Espíritu Santo No, o sí es pura... no, nada de eso es parte del Espíritu Santo. De hecho, veíamos que realmente una persona que dice que realmente ama a Cristo, lo demuestra obedeciendo su palabra, ¿sí? Y obedeciendo su palabra es viviendo en el día a día, expresando a Jesús, expresando misericordia, amor, gentileza, es el fruto del Espíritu Santo, por decirlo de una forma, perdonando, como lo vimos hoy en la mañana, sí, realmente, sin necesidad de que buscar esos dones espectaculares, ¿sí? Porque es bien fácil, o sea, se ha dado, o sea, está comprobado que mucha gente ya son cosas aprendidas, zámbaras, arrambarras, y empiezan así, ¿sí? Y ya, pero eso es algo aprendido. Eso es completamente algo aprendido y no es, y de hecho en 1 Corintios capítulo 14, referente a ese tema, y es referente, tenemos que entender el tiempo. Entonces, en 1 Corintios 14 menciona Pablo, no impidan que hablen, dice, pero hablen a lo máximo 3 y por turno. ¿Por qué? Porque se supone que están dando palabra de Dios. Pero en unas iglesias se levantan 20, 30, 40, 50 hablando al mismo tiempo. Honestamente, podemos creer que el Espíritu Santo, que Dios es Dios de orden, está involucrado en ese tipo de acciones. No. Aparte, bueno, a mí sí me ha tocado experimentar esas situaciones. Yo llegué a preguntar, ¿y alguien entiende lo que dice? ¿Qué está diciendo? Nadie supo responder. Me dijo es que son lenguas Angelicales, que solamente las personas que tengan ese don lo pueden. Y entonces, ¿dónde está el mensaje, no? La palabra. Sí, sí, sí. Si uno que viene uno a aprender no lo entiende, entonces es para de jerarquía más alta, como decía, algo así manejarlo. Sí, de hecho, bueno, vi igual una vez un pastor, igual, hablando eso, como que ya preparando un show. De repente, no sé cómo dice el pastor dice, a ver, ¿está Jerónimo? No, y no vino. Ok, bueno, entonces, mi esposa, ella me va a interpretar porque voy a hablar en lenguas. Ya desde ahí, ya sabes que algo no está bien.
Y ya empezó a hablar y ya su esposa, pues nada más se quedó, híjole, pues qué digo. Y pues ya empezó a decir que le alabemos, que gloria a Dios y cosas así, que exaltemos su nombre y que no, no, ¿sí? E inclusive hasta sin hablar en lenguas hay gente ya ahorita lo que es en las redes sociales, en TikTok, más en TikTok, donde ya se levantan estos pseudoprofetas, ¿sí? Y estos pseudoprofetas ya están pidiendo, a ver, ¿quién quiere? Es que hasta imito, ¿verdad? La forma en como dice, ¿qué es? El profeta, ¿qué? Profeta Jonás. Se requiere de unas hermanas, dice, unas hermanas, siervas, una pastora, dice, una pastora que quiera ser parte del ministerio del profeta Jonás. Así, a través de las redes, hago la invitación abierta a todas esas siervas, así, ¿no? Hasta me la aprendo. Así, todas esas siervas, así que quieran y que quieran participar en este gran ministerio. Y está así atrás de ahí como un lote baldío. Dice, porque aquí el Señor, este lugar, Dios nos los ha dado para la gloria de su nombre. Y también requerimos a gente millonaria que pueda dar dinero para comprar este terreno. O sea, ¿y qué creen? La gente se la cree. La gente se la cree. Ya ven lo sensible que estamos de que si no leemos la Biblia como debe de ser, la gente cae en mentiras, cae en malas interpretaciones y caen en caminos que lejos de acercarlos a Dios, los alejan completamente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, tengamos esa prudencia, tengamos ese querer y ese deseo de buscar a Dios, porque no solamente es, por eso digo, no es religiosidad, no es sectario aquí, sino es simplemente tengo esa relación con ese Dios creador que existe, único, verdadero, y ya, es todo. ¿Sí? Ya lo de ahí del nombre bautista sale sobrando. Antes de ser bautista, somos cristianos. ¿Sí? Pero antes de ser cristiano, ¿qué creen? Éramos simples pecadores que nos llegamos a Cristo a pedirle perdón por nuestros pecados. Y Él nos perdonó. Ya el nombre, el apellido que Él nos quiera poner, será de Él. Pero tenemos que seguir, ¿qué? Lo que Él ha enseñado, lo que es Él. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Por último. ¿Seguro? No, es broma, es para Por este quitar día. ya. Hay personas o hay pastores que incitan a la gente, como dice usted, de que apoyen. Entonces dicen, bueno, acá los de 1000, aquí los de 1500 y acá los de 2000, porque Dios les va a dar les va a bendecir más. Esos pastores son mercenarios de la palabra. Así es. Y mucha gente, según que por quedar más, dar más, para tener más. Sí, sacando textos fuera de contexto, es toda una manipulación de la gente emocional, les enseñan textos de la Biblia completamente descontextualizados y pues como viene en la Biblia, pues la gente se lo cree. ¿Sí? Y de eso no se trata de usar la Biblia para manipular a la gente a mi conveniencia. Sí, no se trata de eso. Porque un verdadero siervo de Jesucristo siempre se va a preocupar por la vida espiritual de quienes los escuchan. Y sabe que es una gran responsabilidad. Y que lo que diga se le va a quedar en la mente de las personas. Y así es conforme van a vivir. ¿Sí me explico? Imagínense, y enseñando cosas incorrectas, la gente va a vivir de una forma incorrecta. ¿Sí? Y cuando uno está ante la presencia de Dios, a mí sí me da temor. ¿Sí? A mí sí me da temor que diga, Dios, y bueno, y a ver, ¿y dónde está Ángel? No, pues él ya no quiso venir, ¿no? Él ya no quiso venir, ¿no? No sé, o sea, me va a llamar a cuentas, ¿sí me explico? Pero Dios va a saber el corazón de todos nosotros, saber realmente, hasta decir, Dios, no te preocupes, él nunca iba a creer en mí. Fue a la iglesia religiosamente, pero nunca iba a creer en mí. Pero tú le advertiste.
Tú le advertiste. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas. ¿Alguien más iba a decir algo? Sí. Yo una vez también, bueno, la primera vez que a mí me invitaron fue al centro de fe que está en Tacuba. Uy, mucha gente, me invitaron, ¿no? Fue la primera vez. Y bueno, la cuñada de mi cuñada estaba al ladito mío y empezó a hablar así, empezó a hacer feo, ¿no? Y yo nomás decía, ay Dios mío, ojalá no se vaya a caer, ojalá no se vaya a caer. Y ya, no, yo, pero allí yo bien miedosa, no ahí, porque no había visto nunca así. Y ya que pasó, bueno, ya se le pasó y todo, ¿no? Dije, ay, gracias a Dios no se cayó, no le pasó nada. Bueno, ya, pero cuando íbamos a caminar a la casa ya, le pregunté, le dije, oiga, ¿qué sentía? ¿Por qué decía cosas que nunca le entendí nada? Dice, ay no, dice, pues es que yo sentí bien bonito. Dice. Yo sentía que volaba, sentía a Dios, dice. Ay, le dije, bueno, pues, qué bueno. Dice, le digo, pero a mí, ¿por qué me dio mucho miedo? Dice, por tus pecados, dice. Tú traes muchos pecados. Y le digo, ay Dios, le digo. Ya me ponía a leer la Biblia y decía, ay Dios, pues quítame todos esos pecados, ¿no? Porque, pues sí, la verdad, a lo mejor sí tenía muchos pecados. No, tampoco. Pero Sí. ya desde ahí empezaba, ¿no? Desde ahí. Sí, es que ellos abogan a eso. Es que cuando es como una catarsis emocional. Sí, ellos van a gritar, a llorar, a reír, a sacar, dirán, a sacar el fuá. Sí, a sacar esa tensión, ya salen, y por eso salen descansados, relajados, ¿sí? Como es todo un show meramente psicológico lo que le están haciendo. No tiene nada que ver de espiritual. Cuando él se le pasó el accidente, teníamos unas clases de estudio bíblico ahí en la casa, y para que, pues, como no podía ir a la iglesia, sí, entonces iban ahí las hermanas. Y las dos hermanas las dos cuñadas de mi cuñada, luego que empezábamos a orar, empezaban a hablar, incluso se tiraban en el piso. Y yo luego decía, ay, no, yo ya no quiero que vengan. Yo me da mucho miedo que se pongan así, ¿no? Sí. Pero pues ellas luego que empezábamos a orar, luego se caían. Y yo les preguntaba por qué, y ellas decían que se sentían bien bonito. Sí, nada más es meramente eso, pero no, realmente eso no es ni de Dios ni el Espíritu Santo está obrando. Y yo le pedí a Dios que yo nunca me pasara eso, porque la verdad sí como que daba miedo. Sí, no. De hecho, no lo van a creer, pero bueno, a lo mejor sí, pero inclusive dentro del catolicismo hay una rama que se llama Restauración Católica, algo así, y ellos son como pentecosteses o carismáticos. También hablan lenguas, también se caen, cantan nuestros coros y todo. Nada más la única diferencia es que pues, sus lugares de reunión es una iglesia católica tal cual, pero ellos hacen todas estas manifestaciones. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Con ellos o acá? ¿Con los ídolos o acá? Pues en ninguno. ¿Se me explicó? ¿Sí? Bueno, y ya por último, vamos al último pasaje, versículo 18. Dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, refiriéndose a quienes han creído en Cristo, podemos ver y reflejar la gloria de ¿quién? Del Señor. Entonces casi es una obligación que nosotros, si realmente tenemos una verdadera relación con Dios, reflejamos la gloria de Dios, tenemos que reflejar la gloria de Dios, tenemos que podemos ver la gloria de Dios. Y después dice algo bien bello, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos ¿a quién? A Él. ¿Quién es Él? A Cristo, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, ligado a lo que vimos en la escuela dominical y cómo estamos concluyendo aquí, una persona que realmente ha creído en Cristo, ¿su vida tiene que ser la misma? No. Tiene que ser transformada. ¿Y con qué objetivo? A que nada más seamos personas santas y, hola hermano Ángel,
Hola, hermano Alejandro, ¿cómo está? Dios le bendice, Dios le traiga grandes bendiciones, ¿no? Sí, pero voy así y veo, por ejemplo, me voy tropezando. Hermano Ángel, ¿cómo? Y me enoja, me metió el pie. ¿Sí me explico? Ya, eso, esa bondad, eso de bueno, ¿a dónde se va? Se perdió, ¿verdad? Se perdió. ¿Y por qué? Porque realmente no ha habido un quitar el velo y las personas no han creído en Jesucristo. Y como dice aquí, y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. ¿Cuál es el objetivo de un cristiano, de un hijo de Dios? Que cada día se parezca más a quién? A Cristo, que vaya hacia adelante, no que vaya hacia atrás. Entonces, y citando y recordando otras clases que hemos visto, entonces realmente puede haber esos cristianos o esas personas que se dicen cristianas y que de repente dicen, ay, pues me tomo una cervecita, ay, pues me tomo el cigarrito, ay, pues le puedo ser infiel a mi esposa, al fin no pasa nada, ay, puedo consumir cierto tipo de sustancias. ¿Podría realmente un verdadero cristiano realmente que su misión es parecerse cada día más a Cristo, ir hacia adelante, tener ese tipo de vida? La respuesta es no. La respuesta es no. Y como dice aquí, ¿por qué no lo podría hacer? Porque el velo todavía lo tiene. Y ese velo solamente se va a quitar creyendo en Cristo. Si no cree en Cristo, ese velo no se quita. Porque cuando se quita el velo, realmente la persona empieza a entender a Cristo de la forma como realmente está expresado en la Biblia y no conforme al mundo. ¿Me explico? Tenemos que cambiar. Realmente nuestra vida tiene que ser diferente en Dios. No es una opción, es sí o sí. Mira, ay, hermano, usted se le está... No, aquí está muy claramente cuando dice que nos hace más y más parecidos a Él. ¿O a qué? ¿O a Él qué está refiriendo? ¿A Satanás? Si se refería a Satanás, vas muy bien. Vas muy bien. Cada día te pareces más a tu padre Satanás y el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Porque ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque a su padre el diablo lo obedecen. Pero el quien es verdaderamente hijo de Dios es una persona que obedece las cosas de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Y es transformado, como dice aquí, y nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos, ¿qué? Transformados a su gloriosa imagen. Entonces no debe de haber, no existe eso de cristianos carnales. No existe eso de cristianos que van y regresan, que van y regresan, que van y... No. Si realmente eres, aquí estás. Y no te vas. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Alguna raíz de amargura? No. Bien. Oiga, pastor, pero la verdad ya cuando uno conoce la palabra de Dios, ya eso mismo hace que ya no se aleje, de Así que es. vaya, ¿no? Que esté ahí, pues, Le a pone la orden de la Dios, ¿no? importancia, la prioridad, entienden lo que Y es. ya no hacer cosas que no, también uno sabe, como yo le digo a Ujú. mi hija, nada más hay dos caminos, el bueno y el malo, y hacer cosas buenas o malas, Sí. no hay más. Sí, y el que hace cosas malas, pues se muestra qué tipo de árbol es. El que es obediente a Cristo, se demuestra qué tipo de árbol es. ¿Sí? Estábamos preocupados allá, en el último. Estábamos preocupados de que Dijo que la última. teníamos un año de no encontrar una iglesia. Mm. Le diría, le comenté de qué iglesia veníamos y no le encontrábamos, pero yo siempre he dicho que ninguna iglesia es buena, sino nada más de cada camino de Dios. Y encontramos aquí, venimos aquí. Y gracias a Dios nos hemos sentido bien. Nos hemos sentido bien. Usted explica bien la palabra.
si no la entendemos es porque de veras no queremos. No, sí la entienden. Sí la entienden, sí la entienden. Sí la entienden. Lo triste es de que muchas veces no es tanto que no la entiendan, sino es la voluntad. ¿Sí? Porque la pueden entender, pero ¿qué pueden decir? Pero yo no quiero. Yo no quiero tal vez dejar eso. Yo no quiero ser valiente, ¿no? Yo no quiero decirle a mi familia que no. Yo no quiero decirle a mis parientes que no puedo hacerles ese favor en día domingo. ¿Sí? Es más de voluntad, pero de que lo entienden, lo entienden. Y tristemente cuando lo entiendes y tu voluntad no está dispuesta a la obediencia a Dios, pues Dios también lo sabe. Dios también conoce los corazones y también Él tiene sus formas de trabajar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Tenemos nuestras acciones de gracias, peticiones de oración, etcétera. Se han dado trabajos, gracias a Dios, ¿no? Se han dado esto y todo. ¿Y dónde están? ¿Dónde están las personas? ¿Sí? Que han visto resultados de la oración en su vida y que como iglesia hemos orado por ellos. ¿Dónde están? ¿Sí? Bien, vamos a orar para terminar.